Bien, muy buenos días con todos. Son las 9 de la mañana prácticamente. Creo que mi pantalla se ve más claro sin el protector que lo ayuda, pero siempre le tengo que poner un protector porque se puede romper el vidrio del celular, en una caída y se rompe el vidrio del celular. Y yo creo que hay que cuidar, pero veo que así se ve clarito, ¿no? Ustedes se dan cuenta que sin la pantalla clarito, ¿no? Se ve el celular, ¿no? Pero bueno, muy bien, vamos a tocar un tema muy importante dentro del campo, porque estamos hablando dentro de la psicología jurídica, ¿ya? Dentro de la psicología jurídica. El tema principal es psicología de la investigación criminal. Psicología de la investigación criminal. También habla sobre asesinos en serie, está dentro del tema sobre asesinos en serie. Bueno, pues hay muchos cursos que prácticamente me gustaría pagar y me gustaría aprender más, ¿no? Lo que es problemas de aprendizaje, que es parte del campo de la psicología educativa. Y psicopatología infantil, todo relacionado prácticamente a lo que viene a ser dentro del curso especializado en psicología. Entonces son temas importantes, ¿no? que uno tiene que aprender, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo eso, porque son temas que voy a ver cuál de los temas yo puedo pagar, o cuál de los cursos puedo pagar, uno más, ¿no? Para que sean más. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que la psicología de la investigación criminal es un tema, y de esto, pues en esto de acá, en estos temas importantes, es que también el psicólogo por león, pues, ¡pah!, ¿no? Recibe sus 25 luquitas, ¿no? Por compartir estos temas. Muy bien, hoy día no traje mi photochat, ¿no? Me olvidé, lo dejé en mi casa, pero usted sabe muy bien que mi nombre siempre va a salir en los YouTube, ¿no? Mi nombre es Arif Vela Villavicencio. Hoy día me olvidé mi photochat, pero ¿qué puedo hacer, no? Me olvidé porque, bueno, a veces era necesario el credencial, a veces no, para identificarse, pero lo más importante es que no lo traje. Me olvidé, no me puse, y bueno, lo que ahorita, mira, si usted ve mi rostro, sin el protector de pantalla del celular, se ve bien clarito, ¿no? Y con el protector de pantalla es donde se ve más opaco. ¿Ah? Ahora también es muy importante eso, ¿no? Entonces, usted sabe muy bien que en estos momentos yo soy un psicólogo internista, es decir, ¿no? O internista en psicología. Y también no puedo dejar de alto que yo soy un enfermero, que ya tengo una especialidad relacionada a la salud mental y la psiquiatría. Y muy importante también, hablamos que hay diplomados en especialización que he estudiado, ¿no? Como psiquiatría en enlace a la medicina psiquiátrica. No, claro, psiquiatría en enlace a la medicina psicosomática. Y también relacionado también hay un curso que yo he llevado, un diplomado de especialización en lo que es medicina preventiva y salud pública, y eso está relacionado pues ya a múltiples enfermedades. Vamos a empezar con el tema de hoy. ¿En qué consiste la psicología de la investigación criminal? Y es un tema que tiene que ver con el curso especializado en criminología forense. Y los psicólogos que se especializan en el campo de la psicología forense, o en el campo de la psicología, bueno, dentro de la psicología forense está el campo de la psicología jurídica, ¿no? Que tiene que estar enlazado prácticamente con el derecho. El concepto del perfil psicológico criminal, muy importante. El perfil psicológico criminal se conoce con diferentes términos. El primer término es el perfil psicológico de Holmes en 1989. El perfil de la personalidad del criminal, Kahn, 1992, y perfil del agresor, Canter, 2000. Hemos hablado
que nosotros podemos sacar un perfil psicológico criminal a cualquier que haya cometido un acto criminal. O también lo más importante, también hay que sacar el perfil de la personalidad del criminal. A veces el criminal puede tener una serie de trastornos de la personalidad, ya sea pues borderline, narcisista, antisocial, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y por qué no el perfil del agresor? El perfil del agresor que comete, pues, como se dice, violencia familiar o comete actos criminales, ¿no? Como feminicidios, intentos de feminicidios. ¿Ya? Bien. Reisler en el año 1885, faltando todavía una fecha más antes que yo nazca, el proceso de identificación de las características psicológicas de una persona basándose en el análisis, en primer lugar, basándose en los análisis de los crímenes que han cometido, ¿no? Por eso justamente acá hemos hablado de asesinos en serie, ¿no? Proporcionando una descripción general de esa persona, ¿no? De todos los perfiles, de todos los criminales, de todos los delincuentes que vamos a ir viendo. Asesinos en serie son asesinatos, ¿no? O trastornos criminales, ¿no? Que se ve, por ejemplo, un delincuente sicario, ¿no? Que simplemente mata en una y otra parte. El sicariato es muy importante porque el sicariato nos habla muy claro que las personas pueden matar en diferentes partes o en diferentes lugares. Vamos a ver, cuando nosotros tocamos ya el tema de la escena del crimen, el rol del psicólogo podría jugar un papel muy importante, ¿no? Aunque en la escena del crimen no tanto participa el psicólogo, sino participan pues los peritos en criminalística y simplemente también, ¿no?, un fiscal. Heber en 1996, el perfil de personalidad de un criminal, muy importante. ¿Cuál es el perfil de personalidad de un criminal? Es un intento de proporcionar información concreta. ¿Acerca de qué? Del tipo de persona que ha cometido un crimen determinado, por ejemplo, ¿no? Basándose en información tomada en la escena del crimen y la victimología, que se integra con teorías psicológicas conocidas. Y acá vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la escena del crimen. Acá nos identificamos a través de las figuras, ¿no? No los hechos de sangre, el lugar, el área geográfica. Como ustedes ven, ¿no? Acá esto ya lo estudian mejor los peritos. Jacob, Herving y Van Koppen en 1997, técnica de investigación con la finalidad de identificar objetivamente las características de personalidad. Más que todo son las conductuales, como ya sabemos, de los agresores, en base a un análisis de los crímenes que han cometido. Por ejemplo, los agresores van a matar pues a un montón de personas, ¿no? Cuando hablamos simplemente de agresores que se basan a lo que es la violencia contra la mujer, ya, violencia contra la mujer, ya, ahí vemos violencia contra la mujer o violencia con los integrantes del grupo familiar. Miguel Ángel Soria Verde, 2010. Es una técnica psicológica que basada en los aspectos psicosociales del comportamiento. Los aspectos psicosociales del comportamiento humano establece a partir ¿de dónde? De la escena del crimen. Las características sociales, psicológicas de la víctima y los hallazgos fuera en la víctima somos nosotros, pero la motivación del autor a partir de la cual se elabora. Los fundamentos estadísticos que permiten estructurar grupos relativamente homogéneos, es decir, de sujetos que cometen actividades criminales, no con la finalidad última de ayudar a la investigación. Dentro de la investigación está pues la Policía Nacional, está el fiscal, ¿no? O bien, ¿no?, facilitar las pruebas inculpatorias de un proceso judicial. Y eso se ve que si hubo prueba o no hubo prueba que esta persona ha cometido un homicidio calificado o un homicidio simple,
Principios que fundamenta un perfil psicológico criminal. Bueno, acá tenemos, según Soria en el 2002, identifica grupos poblacionales que son característicos motivacionales comunes. Como ustedes ven acá, ¿no? Los asesinatos en serie, y se basa en la experiencia profesional de los peritos. Pero acá vemos bastante las figuras, por ejemplo, de un criminal, Robert Hansard. Habla sobre las ediciones de los asesinos en serie, no sobre el cazador de prostitutas. ¿Ah? Luego dice, es necesario para su elaboración una participación tanto directa o indirecta. Por eso que el perito psicólogo forense está determinando aquí, ¿no? En este foco, en la escena del crimen. Ay, caramba, se me está yendo todo. Y se parte del análisis de la conducta del autor, ¿no? Porque más que todo se parte de un análisis de la conducta del autor. ¿Y el autor quién puede ser? El delincuente, ¿no? El delincuente. Relevancia de los procesos estadísticos, muy importante, estadística cuantitativa en psicología, ¿no? La exhaustiva en la recogida de información. Es un análisis, es un constructe que existen nuevos casos, conocimiento sobre el tema, conceptos, teorías, antecedentes, datos estadísticos, pueden ser no variables, ¿no? Pueden ser cualitativas o cuantitativas, puede ser la hipótesis. Acá es como hacer un trabajo de investigación, ¿no? Puede haber muchas hipótesis, ¿se dan cuenta? Ahí es un análisis. Ahora dice, disponer de amplios conocimientos en otras ciencias como la criminología, la medicina forense y la psiquiatría, muy importante. Si no diferenciamos criminología con criminalística, tienen diferente contexto. La personalidad del autor no define el acto criminal, por supuesto que no, pero entenderse que es un acto interactivo. ¿Qué es un acto criminal? Debe entenderse como un proceso. En consecuencia, hay que analizar en forma secuencial, ¿no? El lugar, el tiempo y el espacio que se dio en el momento del crimen. Objetivos principales del perfil psicológico criminal. Hay que ofrecer, pues, ¿no?, al sistema de justicia la información sobre las características psicosociales más probables del agresor, más probable de un agresor. Por ejemplo, yo tengo que ver la edad, la raza, el empleo, la educación, el estado civil, con la finalidad de reducir el rango de posibles sospechas. Otro punto es ofrecer al sistema de justicia también una evaluación psicológica de las pertenencias encontradas en posesión del agresor. El agresor posee objetos robados de la víctima. El agresor no solamente es el que va a golpear, va a fomentar solamente violencia, sino los agresores también son los delincuentes que cometen robos, hurtos, ¿no? Y acá, como encontramos, ¿no?, robar la mayor cantidad de celulares, la mayor cantidad de dinero, ofrecer las fuerzas de seguridad, estrategias efectivas en la entrevista de sospechosos, ¿no? Y eso lo maneja, pues, el Departamento de Investigación Criminal. El Departamento de Investigación Criminal, que es la DIVINCRI, ahí están todos los peritos. Peritos, por ejemplo, de homicidios, peritos de trata de personas o desapariciones, robos, hurtos, violaciones. Ahora, los modelos teóricos. Tenemos al modelo americano del FBI. Utilizaron las evidencias físicas. ¿Cuáles son las evidencias físicas que usan siempre los peritos? El pelo, la huella. Evidencias no físicas o psicológicas en la investigación criminal se basa en dos componentes: la experiencia de sus agentes de la investigación de crímenes. Claro, todos los que trabajan en la DIVINCRI, todos van a tener alguna experiencia en ese trabajo, pero las entrevistas en profundidad, el trabajo con criminales. El modelo inglés de David Canter
el psicólogo David Kanter fue el creador de la investigación criminal. Ahora, o sea, nosotros dice, ¿no? ¿Quién fue el creador de la investigación criminal? David Kanter. El psicólogo David Kanter fue el creador de la psicología de la investigación criminal. Kanter reconoce que la motivación es una de las posibles explicaciones de las diferentes conductas criminales. Allison y Kanter en 1999 es más importante prestar atención a la conducta observable del criminal. Ahora, ¿cuáles son las causas generadoras? Yo observo al criminal, el criminal, no sé, ¿no? De repente disparó, mató, no sé qué hizo, pero a mí nunca me han aplaudido, yo siempre he sido malo. El FBI y Kanter cree que es posible predecir ciertas características del criminal en base a su conducta durante el crimen. Claro, durante los hechos tú puedes observar muchas conductas, pero el modelo de Kanter utiliza las mismas fuentes de información del FBI, el examen y fotografía de la escena del crimen, información sobre la víctima, las huellas dactiles. A veces, no identificado, no tiene su DNI, pero la fiscal dice, yo necesito, le hemos llevado a la Divincri para identificar sus huellas dactiles. Bueno, dactilares, ¿no? Bueno, pero ni así se ha logrado identificar. Investigación criminal. Allison y Kanter, principios psicológicos fundamentales en la investigación criminal. Ya sabemos que Kanter es el creador de la psicología investigativa, David Kanter. Primero, selección de conductas. ¿Cómo hacemos una selección de conductas? Recolectamos toda la información. Luego hacemos las interferencias características, conclusiones a partir de datos, ¿no? Y también el vínculo o enlace es la identificación de los crímenes. Kanter en 1999 identificó 5 características predecibles del criminal en relación a su conducta. Localización. Primero hay que localizar dónde se dio el crimen, el lugar. Luego hay que ver la biografía criminal, pues, ¿no? Hay que ver que el modo en que ha cometido sus crímenes ofrece indicios valiosos acerca de su historia criminal. No, por ejemplo, ese día que mataron en Cayhuayna, no sé, a un exagenario, ahí pueden producir el evento del crimen por un motivo de sicariato. Características sociales, también tenemos que observar las otras características. Acá hay muchas características, ¿no? Educacionales, ¿no? Pero acá no está bien claro porque veo que se han movido, creo, las diapositivas. Luego vemos los perfiles psicológicos en la práctica jurídica. Por ejemplo, en la práctica jurídica siempre hemos hablado de los asesinos en serie. Es un término por primera vez que en la prensa americana en 1986 por la agente FBI Robert Reisler, 1986, ¿no? FBI atribuye esta clasificación de asesinos en serie. Solo aquellas personas que han producido 3 muertes, intervalos pero separados, pero en diferentes tiempos, asesinos en series. Ahora, el asesino en serie, Cypriax en 1906 desea vivir, por lo que es improbable su suicidio o su entrega a la policía. No se puede provocar una matanza en poco tiempo si se encuentra acorralado y sin posibilidad de huida. ¿Cómo puede hacerlo esto una persona de mi edad? Mató a 53 mujeres y niños. Andrei Chikatilo fue un criminal, asesino en serie, fue un psicópata. Ahora acá, Holmen y Burger, en 1988, atribuye al asesino en serie las siguientes características. El asesino en serie mata y continuará matando si no se le detiene. Suele haber un solo asesino que mata a una persona cada vez. Y esto se ve bastante, no solamente en el Perú, más se ve en Estados Unidos. ¿No? Porque mira, salvaron la vida de muchas personas al atrapar y nunca me hubieran detenido. Alexander Pichunki, ¿no? Que son pues de países norteamericanos, estadounidenses, ¿no? Dicen que en Estados Unidos no hay crímenes, hay crímenes, asesinos en series, hay más psicópatas, ¿ya? Ahora acá dice, no suele haber relación entre asesino y víctima, rara vez ocurre entre personas que se conocen personalmente.
Siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que no fueran más débiles que yo, que no se pudieran defender. Mari Florabel, que era una asesina en serie, está abocado al asesinato, que no son típicos crímenes de pasión ni de la víctima desencadenante. Por ejemplo, siento placer lastimando a los seres vivos, animales y personas que fueran más débiles que yo y que no pudieran defendernos, dice Mari Florabel, que es un personaje que carece de remordimiento, y este es un trastorno psicopático. Pues también la mayoría de psicópatas criminales cometen asesinatos en serie. Reisler y Chapman llega a la conclusión de que los asesinos en serie solían proceder de hogares disfuncionales. Por ejemplo, una enfermedad parenteral grave. Por ejemplo, en caso de cuando hablamos de enfermedad mental, podría haber esquizofrenia, por ejemplo. No, la mayoría de trastornos psicóticos o episodios psicóticos ya es conocido como personas que matan, pero por las alucinaciones que tienen. Padres criminales, también puede ser. Historia familiar, ¿no? Vemos en la familia que abusan mucho de alcohol, mucho de drogas, abuso sexual, físico, ¿no? De repente esta persona ha recibido malos tratos en su infancia, ¿no? Carencia de afecto, atención, amor y cuidado. A veces necesita, a veces no, ya está muy viejo, ¿no? Esta persona ya está muy viejo, pero todas esas carencias que existen en el hogar conlleva simplemente a una historia familiar que prácticamente esta persona se vuelva un criminal. No una persona que consume drogas, consume alcohol, siempre está en tendencia a la adicción al sexo o al hedonismo o a la obsesión al sexo de manera perturbadora, tiene tendencia a tener actos criminales. Y la escasa socialización, ¿ya? Según Reisler y Chapman, en 1995, la negligencia de los padres es el cuidado de sus hijos. Es un factor de riesgo para que estos desarrollen una personalidad psicopática y violenta. ¿Por qué? Porque simplemente vemos que la niñez, un carecimiento de afecto, un abandono. Lo importante es saber la historia familiar. No solamente hablar de padres criminales, porque todo es parte de una historia familiar. Todo nace de la familia. ¿Por qué esta persona se volvió psicópata? No porque aprendió en la sociedad, sino por una predisposición genética que se determina a un 70%. Reisler y Chapman, en 1995, en la adolescencia los asesinos en serie no desarrollan habilidades sociales necesarias para establecer relaciones interpersonales, lo que les llevó al aislamiento social. Claro, mayormente, pues, como se dice, sus habilidades sociales son mayormente muy agresivos, y el aislamiento social, porque de repente dirán, no, este es un esquizoide, ¿no? Pero no es así. O la frialdad afectiva. Esto no implica que todos fuesen introvertidos y tímidos. Algunos se mostraban sociables, se mostraban conservadores, se mostraban encantadores, egocéntricos, intimidadores, y manejaban la mente a 1000 por hora de las personas. Bueno, el aislamiento social lleva a la generación de fantasías excesivas, es a un comportamiento mayoritariamente antisocial, y la creencia es que el mundo es un lugar bastante lleno de hostilidades, ¿no? Según la psiquiatra Karen Horner, nos habla sobre el caso de hostilidad. Claro, ¿no? Justamente el aislamiento social de conductas antisociales. Holmes, en 1989, describe 5 fases en la realización de crímenes en serie. Fantasías: el criminal se plantea seriamente volver a asesinar, ¿no? O cometer su primer asesinato. En primer lugar, el criminal empieza a planificar, empieza a fantasear acerca de modo cómo va a ejecutar su crimen frente a la víctima. De repente, el criminal primero le empieza a intimidar, le empieza a extorsionar, por ejemplo, ¿no? Hace poco de la chica
creo que fue en qué mes, fue en el mes, no sé si fue en el mes de noviembre, una chica que vivía en Santa María del Valle, ¿no? Esa chica, por ejemplo, se había enamorado, dice, del vigilante de la misma universidad y que ya tenía ya indicios de ser criminal. A veces la universidad les contrata todo, pero no ve sus antecedentes ni penales ni judiciales. Y por eso es la razón que cuando tú contratas a una persona a un trabajo, tú tienes que hacer una evaluación psicológica. ¿Tiene o no tiene antecedentes judiciales, penales o policiales? Otro punto, hay que ver su perfil psicológico. ¿Quién sabe que puede ser un criminal? Entonces te das cuenta. Es muy importante esa parte, ¿no? Entonces la chica prácticamente, como se dice, fue víctima de eso, ¿no? La chica, como se dice, fue víctima de esos problemas. Entonces el acecho busca activa a las víctimas de acecho local o lugar favorito. Una vez que identifique a la víctima, el asesino la observa desde muy distancia para poder ser su presa. Entonces nos damos cuenta que ese es uno. El asalto y secuestro es el abordaje de la víctima, engaña a su víctima y logra conducirla a un sitio muy seguro, como ha sucedido con la chica, ¿no? A la chica lo ha secuestrado el hombre, ¿ya? Porque lo extorsionaba, el hombre le mandaba que saque dinero de diferentes financieras y llegó un momento que ella ya no quiso sacar porque empezó a endeudarse, pero este hombre al final, ¿qué dijo? Muy bien, como esta chica ha sacado dinero de todas partes, ahora ya la tengo secuestrada, ahora voy a hacer mi acción criminal, lo voy a asesinar, lo voy a matar y le voy a violar. Eso es lo que ha sido de este criminal. Ahora este criminal lamentablemente ya está prófugo de la justicia. Ya ahorita ni la policía, nada, está, como se dice, no se sabe dónde está. Muchas personas dicen que esta persona ha tenido visa, se ha ido a los Estados Unidos, que su señora ha sido de Estados Unidos. Yo no creo. De repente otras personas dicen, no, como esta persona también radicaba en la selva, parece que era de la selva, parece que era pucalpino, o era huanuqueño, pucalpino, no sé, a lo mejor se ha metido al monte. ¿Y al monte quién le busca? Nadie. Entonces date cuenta que todos esos argumentos no dicen un accionar. Disposición de la víctima, abandono del cadáver o de la víctima en un lugar poco accesible. ¿Dónde han encontrado el cadáver de esta chica? La han encontrado pues botado en el río del Mumpampa, en un lugar apartado. Y la chica tenía múltiples fracturas, golpes. Date cuenta. Y tú te das cuenta que el hombre era un psicópata bien marcado, ¿no? Recontra. Ya hemos dicho, el psicópata es la persona que nunca se cura. El psicópata es la persona que siempre se va a morir. El psicópata es la persona que ya no tiene remedio. Siempre va a cometer su acto criminal, por más bonito que sea. Existen psicópatas sexuales. Justamente los delitos sexuales son los agresores sexuales infantiles, son los pedófilos o los psicópatas sexuales. Características generales de Hollywood. La gran mayoría de agresores sexuales a menores son hombres. Ahora dice, conductas más frecuentes consisten en caricias, tocamientos de los genitales, masturbación y poco frecuente la violación con penetración. El abusador infantil en general es conocido de la víctima, ¿no? Es decir, los violadores, ¿no? Los agresores sexuales o los psicópatas sexuales violan a su víctima y también la matan. Ahora, COS, en 1980 solo el 15% de los abusadores sexuales eran conocidos para el niño. Holmes, en general, cuanta más familiaridad existe entre agresor y la víctima, más grave es el nivel sexual, será el delito. Como usted ve ahí, ¿no? Que a la niña de repente le agarra del cuello, la intentaba, ¿no?
violar, la violación, ¿no? Bueno, el agresor sexual infantil suele estar adaptado socialmente y es un poco frecuente encontrar otras psicopatologías diferentes a su desviación sexual, que son, pues, los trastornos o las parafilias. Muchos están casados o tienen pareja sexual y pueden hasta casarse con el objeto de acceder a los hijos menores de edad, y eso sucede bastante con los agresores sexuales. Raramente hieren o dañan físicamente al niño y utilizan en la mayoría de los casos la aproximación seductora, es decir, lo seducen. Abel, en 1986, a pesar de su aparente vida social ajustada, encontraron un déficit de asertividad y de la capacidad para expresar a otros las propias emociones y los deseos. Kinkelshore, en 1986, encontró la evidencia de ansiedad heterosexual, ¿no? Miedo a la evaluación negativa, inactividad de sus interacciones con las mujeres. Wilson y Cox en 1983 concluyen que los pedófilos presentan las siguientes características de personalidad: introversión, timidez, personas solitarias, personas sensibles, personas depresivas y con poco sentido del humor. Para Carter, en 1987, el 56% de los abusadores infantiles admiten haber sufrido un abuso sexual en su infancia. Frecuentemente relatan episodios de experiencias sexuales infantiles como compañeros de su misma edad, vivenciadas con fuerte activación sexual, temor a ser descubierto, temor a ser castigados. Los agresores sexuales parafílicos suelen haber recibido una educación rígida, donde la sexualidad era vivenciada en forma regresiva. Blackburn, 1993. Generalmente los agresores sexuales intrafamiliares no son pedófilos, es decir, no tienen una preferencia sexual por los niños. El padre insectuoso generalmente pasa más tiempo con la víctima que con otros hijos y le da más afecto, pudiendo prohibir la víctima de tener amigos o novios. Hay padres que hacen eso por celos enfermizos. Motivación en agresiones sexuales infantiles. Soria y Hernández, 1994. Existen distintas motivaciones psicológicas de los abusadores infantiles. En primer lugar, inmaduros o fijados en la pedofilia, empiezan a interesar sexualmente por los niños en su adolescencia. Socialmente son inmaduros, pasivos, independientes. Generalmente son solteros y con poca actividad social con personas de su edad. Se sienten incómodos entre ellos. Ya veo, ahí estamos viendo una foto, un jovencito con una niña de 11 años. Aman a los niños y no es su intención causarles daño. El abuso se produce sin violencia ni resistencia del menor, que habitualmente es conocido anterior al abuso. Las estrategias de los pedófilos es seductora, gradual, pero en ellos el abuso se produce después de un largo periodo de tiempo. Ahora vamos a ver los represivos o los regresivos. Los sujetos con problemas de su autoconcepto, que tienen mal concepto de su persona, hay factores precipitantes como su despido laboral, ¿no? Un despido laboral, no hay tolerancia a la frustración. Un divorcio, no hay tolerancia a la frustración. Personas que se meten al alcoholismo, no hay baja tolerancia a la frustración. Les lleva a desarrollar sentimientos de inadecuación y de abuso, generalmente en niñas desconocidas. Suelen tratarse de sujetos casados o con pareja estable, con una historia biográfica normal. No es un pedófilo, sino que el abuso viene determinado por factores situacionales. Ahora vamos a ver los agresivos. A ver, ¿qué cosa es un agresivo? Desea herir físicamente a una víctima vulnerable, de la que se siente superior. Por ejemplo, la motivación sexual y agresiva, cuando hablamos del psicópata sexual, generalmente las víctimas son menores, varones desconocidos. Su estrategia no es seductora, es decir, no seducen. Suelen secuestrar al niño con la fuerza, incluso utilizando cualquier tipo de arma blanca o arma de fuego.
El crimen es premeditado, cumpliendo el objetivo de satisfacer sus fantasías sexuales de tipo sádico, y por ello es habitual el asesinato del niño, y tienen rasgo de personalidad psicopática, y ahí vemos los psicópatas sexuales. Pseudopedófilos. Los sujetos con problemas psicopatológicos que no entienden la naturaleza del acto delictivo. Por ello, el abuso consiste en las caricias y en los tocamientos indebidos sin llegar, pues, como se dice, ¿no?, a la penetración. Escena del crimen. Según el FBI, en 1980 existen dos tipos de escena del crimen: la escena del crimen organizada y la escena del crimen desorganizada. La escena del crimen organizada, agresión planificada. ¿Y quién planifica? El criminal. Autoría desconocida, la víctima es utilizada para satisfacer las necesidades del agresor. Y ya sabe muy bien, no degrada ni humilla a su víctima, no convierte el objeto. La escena del crimen controlada, el objeto está en su lugar. Víctima sumisa, no se resiste, con mucho implora clemencia. Lo más importante es que cuando el crimen es organizado, planificado, eso hacen la mayoría de los psicópatas criminales. El uso de restricción inmoviliza a la víctima y una forma de control le inspira el terror. Los actos agresivos innecesarios para la ejecución del crimen. El agresor desplaza, después de haber cometido su acto criminal, el cuerpo de la víctima o su cadáver a otro lugar con la finalidad de dificultad, ¿no? De repente lo moviliza, ¿no? O tal vez duerme con la víctima o lo planifica de repente enterrarlo, ¿no?, y dormir, todo lo desaparece. No deja evidencias físicas. Escasez de pruebas. El agresor se preocupa de no dejar pistas. Es decir, quiere ser que un crimen perfecto. Uy, se me va. A ver. Ya. Ahora, la escena del crimen desorganizado. Existe un hecho explosivo que provoca la agresión. La agresión no es planificada, ¿no? Cuando es planificado, ¿no?, es decir, ¿no?, es como el criminal, el psicópata que todo planifica y hace un plan de trabajo. ¿En qué momento te vas a encontrar? ¿En qué momento te va a cortar? ¿En qué momento te va a ahorcar? Hay un montón. Pero en este caso, cuando hablamos de crimen desorganizado, es un crimen no planificado. Soria en 2002 suele hacer una relación más o menos prolongada entre la víctima y el agresor. Holmes en 1989, el agresor puede tener conocimiento de la existencia de la víctima, vecinos, compañeros de escuela, pero sin relación personal. El agresor degrada y humilla a la víctima, expresa odio, venganza hacia su víctima. El odio, la venganza, convirtiéndola justamente en un objeto. Tenemos también la conversación mínima, muy poca intercambio de palabras. Existe evidencia de lucha. El agresor puede intentar que la escena del crimen aparezca de manera ordenada, ¿no? No se inmoviliza a la víctima, dando que la agresión es repentina, No hay movimiento del cuerpo después del crimen. El agresor pierde todo el interés en la víctima e incluso puede entregarse a la policía, a la justicia. Ahí, como ven, ahí está tirado el cuerpo. Entrevista, evidencia física. El agresor no se preocupa de no dejar pistas, deja pistas. Pues acá hacemos un cuadro diferenciado entre lo organizado y lo desorganizado. En lo organizado ya vemos agresión planeada, pero convierte en desorganizada agresión no planeada, espontánea. En lo organizado, víctima extraña. En lo desorganizado, víctima cómoda, conocida, ¿no? Puede ser extraña. Lo organizado es la víctima es extraña, no le conoces, pero sí la víctima que tú le conoces es desorganizada. Lo organizado personaliza a la víctima, en lo otro despersonaliza a la víctima. Controla la conversación, en otro lado no habla con la víctima o muy poco. Controla la escena del crimen, es en organizada. En el otro lado, la escena del crimen es más caótica. Hace sumisa a la víctima. En el otro lado hay violencia súbita. Uso del método de control.
en el otro lado, no usan el método de control. Muchos actos agresivos en organizado. Realiza sexo después de la muerte. Es decir, lo mata a la víctima y hace sexo con muertos. Se llama necrofilia. ¿Ya? Traslada el cadáver. Ya dice el otro no traslada el cadáver. No lo traslada el cadáver ahí lo mata y ahí lo deja. No, el otro, el organizado, ya ve dónde lo esconde el cadáver, dónde lo entierra, dónde lo lleva. ¿No? ¿Ya? Usa armas. En el otro caso no usa armas y son de oportunidad. Y finalmente dejan pocos indicios en la escena del crimen y no hay muchos indicios en la escena del crimen. Entonces ahí vemos, ¿no?, cuando es organizado y cuando es desorganizado el crimen. El crimen, pues, la mayoría de psicópatas, su crimen es organizado, no es tanto desorganizado. Ellos planifican. Entonces, a ver, ¿alguna pregunta sobre este tema importante? Nada. Muy bien, joven, muy bien. Hemos terminado. El tema ha sido bastante largo, bastante fructífero. Esperemos pues que hayan entendido, que hagan preguntas, ¿no? Porque hablar de asesinos en serie o hablar este tema de psicología de investigación criminal creado por el psicólogo David Kanter, él es el creador de la psicología de investigación criminal, que es algo bastante clínico. Bien, me despido y hasta la próxima. Muchas gracias.